Kaixo lagunak, gaur Leitzarango bide berdean nago, Andoainen. Une honetan Leitzako inautereak ikustera noa. Ikasten ari naiz euskeraz. Orain gaztelaina. Bueno, lo que os decía, estoy estudiando euskera. Bueno, lo que os decía, estoy estudiando euskera ahora mismo y hoy os quiero llevar a una de las citas, bueno, para mí al menos, para mí más importantes, ¿no? de estas fechas, que es el inicio de los carnavales. Los carnavales en Euskadi, no, en Navarra, porque vamos a Navarra, a Leiza. Bueno, tiene una simbología especial. Empiezan en la localidad de, bueno, en Leiza, pero la madre de las madres es Ituren, Zubieta, que es la simbología del despertar del invierno, por decirlo de alguna manera, con los Joaldunak. Y bueno, hoy quiero hacer una ruta emblemática por la vía verde de Leizarán, que bueno, ya pues hoy en día con tanto coche y tanta modernidad, pues bueno, se ha dejado un poco de hacer, pero es muy típico de Donostialdea, toda la comarca Donostialdea, Andoain, pues de ir a visitar el famoso carnaval de Leiza. Y mucha gente pues utilizaba esta vía verde como un momento familiar, con hijos. Voy a parar porque hace un poco de aire, con hijos, en familia, lagunekin, con amigos. Y bueno, pues hacer este trayecto de 30 kilómetros que separa la localidad navarra de Leiza con Andoain, y bueno, disfrutar de un carnaval muy humorístico y bueno, pues pasar una buena mañana y de paso pues poner un poco en práctica pues todos los conocimientos que estoy adquiriendo en Euskaltegi AEK de Pasai Antxo. Pues bueno, usar esa metodología tan especial que se desarrolla en los Euskaltegis de AEK, que yo creo que es muy formativa, y más que formativa es aprender e inculcar un idioma sobre todo desde el cariño, no desde la obligación, pues como son otros métodos igual más rigurosos en otros euskaltegis, más rápidos, pero yo considero que una vez superados las expectativas de dichos euskaltegis, mucha gente luego no practica el idioma. Yo creo que AEK, el sistema que tiene de aprendizaje, pues es cariñoso. Yo lo definiría como cariñoso, y luego cuando te sueltas al ruedo, como voy a hacer yo hoy, que voy a Leiza a practicar lo que sé, pase lo que pase, pues bueno, sale solo y desde dentro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues nada, 30 kilómetros, una horita y media, y ya el siguiente vídeo nos vemos en Leiza, ¿vale? Carnaval de Leiza. Si nos fijamos en YouTube, lo fácil sería grabar el carnaval de Leiza, publicarlo, visualizaciones, pero creo que el carnaval de Leiza va unido también con el Valle de Leizarán. Entonces en este vídeo vamos a ver estos 5 minutos de chapa, y en cuanto llegue ya nos centramos en las comparsas y un poco en el folclore y el jaleo que habrá allí. En un ratito nos vemos todos en Leiza. Leitzan gaude,
eta ongi etorri Leitzara.
Kaixo lagunak, bukatu dut, eta Leizako herria oso umorea ditut. Eskerrik asko eta gero arte, ondo izan.